empezar, Lolita. Lolita, Tienes tu micrófono apagado, creo. apagado, Lolita. Tienes tu micrófono apagado. Ay, Los perdón. dos, Ajá. los dos estaban apagados. ¿Me escucha ya? Ya. Perdón. Bueno, tenemos como introducción que el término de fibromialgia se estableció como enfermedad hasta el año de 1992 y fue introducido al código de la CIE-10. Es un síndrome doloroso crónico, es decir, que tiene una evolución mayor de 3 meses, con afección musculoesquelética, no es articular. El dolor es de tipo difuso generalizado y se encuentra hipersensibilidad en sitios anatómicos específicos. Es importante conocer esta enfermedad ya que tiene repercusión biopsicosocial, es decir, afecta la esfera laboral, personal, psicoafectiva, económica y sobre todo la funcionalidad, porque en la mayoría, digamos que a los seres humanos, a nadie le gusta vivir tanto ni con dolor mental ni con dolor físico. Entonces, pues es una enfermedad que al ser un dolor crónico afecta pues en todas las esferas de nuestra vida diaria. Y se encuentra asociación con trastornos emocionales, por ejemplo, depresión y trastornos de ansiedad. Se ha visto que en adultos mayores europeos, en pacientes que padecen fibromialgia, se ha encontrado que en seguimiento de 3 años se ha encontrado disminución de la cognición y se asocia también con fragilidad. Un poquito de historia. Bueno, el término de fibromialgia como tal, pues se estableció a partir de 1992 cuando se dio ya el diagnóstico, el diagnóstico y la integración al CIE-10, pero desde el año 1500 ya se hablaba de algo que se conocía como reumatismo muscular, para distinguirlo de que era el reumatismo articular. Fue en el año de 1815 cuando el cirujano William Balfour definió aquellos pacientes que tenían nódulos dolorosos como una inflamación del tejido conjuntivo muscular. Este mismo doctor en el año de 1824 estableció que había sitios locales que eran más sensibles y los llamó sitios sensibles del dolor. Sir William Gower acuñó el término de fibrositis en 1904. Este se refería al dolor o la inflamación del tejido fibroso. Hay un tratado histórico de los doctores Philippe Hens y Edouard Bolland, que fue publicado en 1946. Se vio que en la Primera Guerra Mundial, en el año de 1917 a 1919, los pacientes habían presentado un tipo de reumatismo, que en aquel entonces lo llamaron como reumatismo muscular. Entonces, ya para la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1940, se empezaron a establecer los primeros centros de atención del reumatismo muscular. Pero luego se vio que estos pacientes en sí, lo que presentaban, sí, muchos sí presentaron reumatismo muscular como tal, por las precarias condiciones, los traumatismos que sufrían durante la guerra. Pero una gran parte de estos soldados presentaron reumatismo psicógeno. Entonces, pues se dieron cuenta que más que ampliar los centros de reumatismo muscular, tenían que crear centros para tratar el reumatismo psicógeno que generaba trastornos de ansiedad, depresión, traumatismo, ansiedad generalizada postestrés. Entonces, pues ya fue también cuando se empezó a hacer más énfasis de este tipo de trastorno. Alrededor de los años 1970, el doctor Hugh Smith proporcionó la primera descripción moderna del dolor diseminado y de los puntos sensibles.
pero no fue hasta aproximadamente en 1980-1990 que se empezó a hablar como tal de la fibromialgia, que era el dolor en el tejido musculoesquelético asociado a causas psicológicas. Y bueno, ya se establecieron los criterios para clasificar la fibromialgia en 1990, en el que ahorita vamos a verlo más adelante, en el que consideraban pues, los puntos sensibles y el dolor crónico mayor de 3 meses. Se hicieron modificaciones en el 2010, 2016 y 2019. Bueno, como epidemiología, antes que nada, pues existe un día como tal para la fibromialgia, que es el día 12 de mayo. Tenemos que, en general, la prevalencia de fibromialgia oscila entre 0.4 a 5% y una prevalencia promedio de 2% en la población general. Como tal, no hay una incidencia establecida a nivel mundial, pero fue como la incidencia que encontré en algunos reportes o investigaciones de corte de casos que se han realizado, que son aproximadamente 583 casos por cada 100.000 mujeres entre 20 y 49 años de edad. También la epidemiología, es cierto que la prevalencia es mayor en el sexo femenino, eso no queda duda, pero sí también en algunos estudios varía. En sí coinciden que es 4 veces mayor en mujeres comparada con hombres. Y en algunos estudios señalan que en realidad son 9 mujeres por cada hombre que padece fibromialgia. La edad promedio en la que se va a presentar este trastorno es entre los 30 y los 50 años de edad. Y suele aumentar con la edad. Hay un pico máximo entre los 50 y 59 años de edad. Y después la prevalencia de esta disminuye a partir de los 80 años de edad. Se ha encontrado que en pacientes que ya padecen enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad articular, osteoartritis o esclerodermia, la prevalencia de fibromialgia es entre un 11 y un 30%. También es algo importante de recalcar que antes de que se establezca el diagnóstico de fibromialgia como tal, los pacientes suelen visitar en un promedio 6.6 médicos. Entonces, pues es un diagnóstico que no se establece de manera inicial ni se sospecha. Bueno, tenemos como la fisiopatología del dolor para comprender un poquito de cómo ocurre la fibromialgia. Bueno, en términos generales, el dolor, pues, primero que nada, los estímulos nociceptivos que pueden ser táctiles, dolorosos, por ejemplo, quemaduras, texturas, viajan a través de las fibras semiolínicas al asta posterior de la médula espinal. A través de ellas en sinapsis y viajan por el asta espinotalámico. Las fibras anteriores o ascendentes llegan al tálamo y de ahí del tálamo hay unas fibras anteriores que van a lo que es la región de la amígdala. Y una vez que llegan a la amígdala se integran y las manda como fibras eferentes de nuevo al tálamo y a la corteza, y aquí es donde se integra la respuesta al dolor. También otras proyecciones de los espinotalámicos se van de forma colateral y esas van a llegar a los núcleos del mesencéfalo, sobre todo el núcleo reticular dorsal del bulbo raquídeo y a la sustancia gris pericoacutal del mesencéfalo. Esto es importante porque tanto en el bulbo raquídeo como en la sustancia gris pericoacutal están digamos que las fibras descendentes inhibitorias del dolor. Y es donde existe como un defecto, ya que en la fibromialgia estas fibras están disminuidas, entonces no hay un control adecuado del dolor. En sí como tal, se ha estudiado a lo largo del tiempo cuál es la fisiopatología que genera la fibromialgia o qué es lo que está alterado. Se ha visto como tal un mecanismo que se llama el mecanismo de sensibilización central. En este mecanismo se establece que los pacientes perciben estímulos dolorosos a niveles de estimulación física. Y también se ha visto que, por ejemplo, que hay una disminución en la regulación del control del dolor por las fibras descendentes inhibitorias del dolor del bulbo raquídeo y de la sustancia gris pericoacutal. Tenemos también que hay alteración, como tal, genéticamente se ha visto que hay alteraciones en el cromosoma 17. Este cromosoma también se encarga de regular el receptor de serotonina, y la serotonina, pues, la liberación de serotonina permite o disminuye el dolor.
Entonces, se ha encontrado genéticamente que hay polimorfismo del receptor de serotonina. También tanto en el receptor como en el transportador de serotonina hay alteraciones, y también en el receptor de dopamina y en la enzima y en la COM. También se ha encontrado que en pacientes que se les hace punción lumbar, pero por otras causas, no por fibromialgia, pero que padecen fibromialgia, se ha encontrado que hay aumento de opioides endógenos en el líquido cefalorraquídeo y del glutamato, que son generadores del dolor. También se ha encontrado que hay un aumento difuso en el procesamiento de los estímulos sensoriales. Esto se puede ver o se puede explicar por dos términos que son la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia se refiere en la curvita verde es el estado doloroso basal, la curva anaranjada es la asociada a hiperalgesia. Bueno, ante una intensidad dada, ante un estímulo dado se espera que la intensidad del dolor sea la adecuada, pero en ese tipo de pacientes que tienen fibromialgia, ante una intensidad del dolor, ante un estímulo, bueno, ante cierta intensidad del estímulo, la intensidad del dolor va a ser más alta. Entonces, para un dolor, por ejemplo, en la hiperalgesia se puede ver que el estímulo puede ser una quemadura con una plancha. Ellos pueden reflejar, lo pueden reflejar, la intensidad del dolor que van a sentir va a ser como si se hubiesen quemado con agua caliente. Y en la dodinia se va ante un estímulo dado que no es doloroso. Por ejemplo, es un estímulo táctil, el tocar una superficie de madera, el tocar frío, calor, lo van a sentir como doloroso. Entonces tienen alteración en las fibras, tanto en las fibras, digamos, sensoriales, como en la corteza cerebral. No procesan de manera adecuada los estímulos y por eso comúnmente estos pacientes perciben como doloroso aquellas sensaciones que no son dolorosas. Bueno, también tenemos factores de riesgo. La fibromialgia es un componente biopsicosocial. Es tanto la parte genética, que se ha visto, la parte social y la parte también de algunas enfermedades crónicas que padecen los pacientes. Pues los factores predisponentes que más se han visto asociados son los traumas infantiles, la violencia intrafamiliar, los abusos físicos, los abusos sexuales. Se ha visto más como factor de riesgo. Ahorita más adelante vamos a ver por qué en el sexo femenino es más frecuente la fibromialgia. También antecedentes dolorosos previos, partos dolorosos, traumatismos. También otras cosas, hay factores desencadenantes. Por ejemplo, la exposición a estresantes físicos o psicológicos. Una paciente que se vea en una situación de un duelo patológico, pues, pérdida de la economía o del trabajo, pacientes que tienen privación del sueño, ya sea por el trabajo o por la ansiedad, por el estrés, pacientes que tienen, por ejemplo, neuropatía diabética, que ya tienen un componente periférico, entonces también pueden condicionar como factor de riesgo de padecer fibromialgia. Y luego hay factores que son agravantes o de mantenimiento, cuando se asocian pues trastornos del estado de ánimo, tanto depresión como ansiedad, tener una mala calidad del sueño, el no realizar actividad física, y lo mismo, la misma patología, la misma neuropatía diabética, prolonga la exposición al mantenimiento de estos factores de riesgo. Se ha visto que en familiares de primer grado es más frecuente la fibromialgia en aproximadamente 8 veces más. También se ha visto que no tienen una regulación adecuada de los mecanismos del estrés, que el eje hipotálamo hipófisis adrenal no responde de manera adecuada y esperada ante una situación de estrés. Y pues el ambiente tiene mucho que ver, el lugar en el que está la persona. Un ambiente conflictivo, tanto laboral como familiar, pues propicia a que se presente la fibromialgia o se desencadene. También se ha visto asociada a enfermedades como que generan neuropatía o generan daño a nivel del sistema nervioso central, como es el VIH y la enfermedad de Lyme. ¿Y por qué se ha visto más asociada a las mujeres? Bueno, pues a lo largo de la historia
hemos visto que las mujeres han sido reprimidas por la cultura, un poquito por el machismo, y bueno, se ha encontrado que las mujeres son más sometidas a abusos psíquicos, sexuales y psicológicos desde que son niños. Estas personas pues son también sometidas, como por el rol de género, son estigmatizadas, son maltratadas, tienen mayor estrés, mayor carga laboral. Las jornadas de trabajo de la mujer muchas veces son mayores que las del hombre porque si trabajan en un empleo remunerado, también tienen que trabajar en el hogar, entonces tienen doble jornada de trabajo. Las tareas del hogar pues son tareas pesadas, barrer, trapear, sacudir, hasta recoger, quitar el pasto. Entonces también son tareas que generan movimientos repetitivos. También las mujeres son las que más se ven, digamos que involucradas en el cuidado de las personas, de los niños, de familiares discapacitados, de los adultos mayores. Pues a las mujeres también tienen mayor carga de estrés porque tienen sobrecarga de trabajo, tienen más responsabilidades que no pueden eludir. De una manera u otra los hombres pues dicen, yo llevo el dinero a la casa y pues ya mi única obligación es trabajar en un trabajo remunerado y no tengo por qué dedicarme al trabajo de casa, al hogar. Tienen afectación psicosocial, por lo mismo que he mencionado. También ellos, pues como al ser mujeres, tienen sentimientos de culpa, de frustración, que son responsables del cuidado del hijo. Entonces, pues son una serie de factores que afectan más a las mujeres que a los hombres, y por eso se puede explicar que la fibromialgia se presente más en mujeres comparada con los hombres. Bueno, el cuadro clínico. Básicamente hay 4 componentes que vamos a poder encontrar en la fibromialgia. El principal es el dolor, luego vamos a encontrar la fatiga, vamos a encontrar síntomas cognitivos y vamos a encontrar trastornos del estado de ánimo, como los 4 componentes básicos, y los vamos a ver también en los criterios de fibromialgia. Pero también podemos encontrar infinidad de síntomas que son inespecíficos, pero que nos pudieran orientar si acumulamos todos ellos. ¿Cómo va a ser el dolor? Bueno, clínicamente el paciente va a referir que es un dolor crónico, es decir, que tiene que tener más de 3 meses de evolución. El dolor tiene que ser generalizado y es variable de día y de noche. Se debe presentar tanto del hemicuerpo izquierdo como del hemicuerpo derecho, tanto por arriba de la cintura como por abajo de ella. Este dolor se ve agravado por el estrés, por situaciones emocionales, por exposición al frío o al calor, por la actividad física, y también se puede referir que en el 50% de los pacientes puede haber dolor nocturno. El dolor va a estar presente casi en el 90-100% de los casos. La fatiga o la astenia se va a presentar como en un 73% de los casos. Esta fatiga va a ser desencadenada ante actividades que no generen mucha demanda física. Son actividades mínimas y que generalmente los pacientes refieren que se agotan. Se presenta prácticamente desde que se levanta el paciente. Posteriormente también se van a encontrar trastornos del sueño en el 85% de los pacientes. A pesar de que estos pacientes tengan un sueño de 8 a 10 horas, que es lo recomendado, ellos van a referir que no descansan, que se sienten agotados y que el sueño no fue reparador. También pueden presentar insomnio de conciliación y presentan algunos síntomas asociados a trastornos del sueño como síndrome de piernas inquietas. También se van a encontrar los trastornos del ánimo en un 30-60% de los casos. Los pacientes inicialmente van a referir tristeza, nerviosismo, irritabilidad, enojo, y posteriormente pues se va a encontrar que pueden padecer depresión o ansiedad. Dentro de las alteraciones cognitivas vamos a encontrar que hay alteraciones en la atención y en la memoria sobre todo. Esos pacientes suelen estar inatentos, no suelen concentrarse en las actividades, y pues es un poquito de todo, ¿no? Porque si tienen trastorno del sueño, tienen fatiga, pues difícilmente van a poder estar concentrados. Tienen alteraciones en la memoria operativa y en la memoria semántica. También tienen dificultad para conseguir la abstracción. Otro de los síntomas acompañantes, también se ha encontrado rigidez articular de tipo matutino. Se pueden encontrar contracturas musculares, parestesias en manos y pies, y muchas veces pues se pueden enfocar en que es algo más de tipo articular.
más que musculoesquelético. Dentro de los trastornos psiquiátricos que se pueden encontrar, pues son trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad que pueden ser del tipo de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, fobia social, fobia específica, algún tipo de fobia específica, agorafobia o desórdenes de ansiedad generalizados. También se han encontrado otros síntomas asociados que pueden ir del 45 al 60%, ya más inespecíficos como cefalea de tipo migrañoso tensional, alteraciones del ritmo intestinal, pueden cursar con diarrea o con estreñimiento, inestabilidad postural y acúfenos. Otros síntomas ya menos específicos pues son intolerancia al frío, al calor, también alteraciones olfativas y gustativas. Pueden referirse a sensaciones de sequedad bucal, palpitaciones, dismenorrea y dispareunia. Los pacientes muchas veces van a referir, al llegar a la consulta, ellos van a decir que tienen lumbalgia, su queja puede ser cefalea, artritis, porque no van a poder saber distinguir muy bien si son las articulaciones lo que les duele o es como tal la región musculoesquelética. Pueden referir espasmo muscular, hormigueo, problemas del equilibrio, van a acudir por síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable puede ser una entidad asociada a fibromialgia o bien puede ser una entidad desencadenada por la fibromialgia. También refieren meteorismo, depresión, ansiedad, trastornos dentales, problemas en el vaciamiento vesical, dolor mandibular. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico clínico, sin basarnos en los criterios todavía, pues un dolor crónico de más de 3 meses. Tenemos que interrogar antecedentes personales, familiares del dolor, dónde se localiza el dolor y cómo es el dolor, qué síntomas tiene el paciente del dolor, sobre todo los que ya les mencioné, preguntar el tipo de dolor, la fatiga, trastornos del sueño, trastornos del ánimo y trastornos de la cognición. ¿Qué medicamentos toma el paciente? Luego tenemos que irnos a la exploración física, buscar sensibilidad local en sitios específicos, como vamos a ver más adelante en los criterios, ver si hay alguna alteración del tejido conjuntivo, si hay exantemas, si hay mucositis, porque también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con lupus, con esclerodermia, y puede ser una exploración neurológica. Ahorita vamos a ver un poquito de las pruebas de laboratorio. Y bueno, hay unas condiciones médicas que están asociadas con la fibromialgia que pueden estar como tal, pueden estar presentes antes de que se descubra la fibromialgia o pueden solaparse con fibromialgia, que es el trastorno temporomandibular, las cefaleas, el síndrome de intestino irritable, la cistitis intersticial o trastorno de la vejiga irritable, dismenorrea, dispareunia o la vulvodinia, ya que tienen un componente de sensibilización central. Los paraclínicos. Bueno, en la mayoría de la bibliografía se encuentra que como tal no se precisan pruebas diagnósticas para establecer el diagnóstico de fibromialgia. Básicamente la fibromialgia es un diagnóstico clínico por criterios, pero podemos pedir laboratoriales para descartar que sea otro tipo de enfermedad reumatológica. Lo ideal es pedir una biometría, un perfil tiroideo en busca de hipotiroidismo o hipertiroidismo, ya que también pueden cursar con síntomas semejantes a fibromialgia. Niveles de ferritina, pedir PCR, BCG, factor reumatoide, ANAS, anti-DNA, ya que también pues para en busca de lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, buscando pues enfermedades reumatológicas y autoinmunes. También niveles de vitamina D, porque para un diferencial con osteomalacia, niveles de vitamina B12, niveles de CPK para descartar poliomiositis, dermatomiositis. Se tienen que realizar evaluaciones psiquiátricas en busca de trastornos de ansiedad, de depresión y valoración psicológica, pero como tal, los paraclínicos no establecen el diagnóstico. Bueno, los primeros criterios de fibromialgia fueron en 1990. Estos básicamente se basaban en que el dolor debe ser un dolor crónico
mayor de 3 meses de duración y que deberían encontrarse hipersensibilidad en por lo menos 11 de 18 puntos. El dolor tenía que ser simétrico, es decir, en mi cuerpo izquierdo y en mi cuerpo derecho estar presente. Digamos que la presión que se tenía que aplicar en esos puntos dolorosos tenía que ser la necesaria para poder ver el llenado capilar. Entonces, en aquel entonces, pues los puntos que se consideraban era el occipucio, el cervical bajo, el trapecio, el supraespinoso, la segunda costilla, el epicóndilo, el glúteo, el trocante mayor y la rodilla. Pero con el tiempo se vio que estos puntos eran muy inespecíficos y que también dependía mucho de la exploración del médico para poder establecer el diagnóstico. Entonces, en el 2010 se decidió, en lugar de hablar de puntos de sensibilidad, se dividió el cuerpo en zonas de sensibilidad o zonas dolorosas. Y pues básicamente se crearon, los de 2010 y 2016 son parecidos. Actualmente tienen vigencia y se pueden aplicar tanto los criterios del 2016 como los del 2019 que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿en qué consisten los criterios del 2016? Por lo menos deben estar presentes 3 de las siguientes condiciones. Ahorita vamos a ver los índices que se tienen que realizar para poder establecerlo. Bueno, primero está el índice generalizado del dolor, que tiene que dar un puntaje mayor de 7 y a la par se tiene que hacer la escala de severidad de los síntomas que tiene que dar un puntaje mayor de 5. O bien, si tenemos que en el índice de sensibilidad al dolor es de 4 a 6, tenemos que tener la escala de síntomas de severidad mayor de 9 para poder establecer el diagnóstico de fibromialgia. Además de que debemos tener dolor generalizado. Bueno, el índice el índice generalizado del dolor comprende 19 regiones, 19 puntos, los cuales se encuentran localizados en 5 regiones. Entonces, se establece que este dolor generalizado debe estar presente por lo menos en 4 de las 5 regiones que comprende el índice generalizado del dolor. Pero tener en cuenta que de estas, que hay 3 zonas que no deben estar, que no son, digamos, significativas, que no se tienen que tomar en cuenta, como es la mandíbula, el pecho y el dolor abdominal. Los síntomas pues tienen que estar presentes por lo menos 3 meses y que el diagnóstico de fibromialgia es altamente sospechado. Ahorita vamos a ver el índice generalizado del dolor. Hay varias tablitas que podemos aplicarles con el paciente y pues aquí están las 5 regiones. La primera es la región alta izquierda, la segunda es la región alta derecha, la tercera es la región baja izquierda, la cuarta es la región baja derecha y la 5 es la región central. Y pues están enumeradas en colorcitos y pues es más fácil que el paciente te refiera al dolor, por ejemplo, en los hombros, en la mandíbula, a que sea más, a como era anteriormente, que era localizar los puntos de sensibilidad. Y ya, por ejemplo, en el índice de dolor generalizado, le preguntas al paciente que te refiera en la semana anterior en qué zonas ha sentido dolor. Y ya, pues te tiene que decir, y vas localizando. La región alta izquierda comprende lo que es el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, el antebrazo izquierdo y la mandíbula izquierda. La región alta derecha comprende lo que es el hombro derecho, el brazo derecho, el antebrazo derecho y la mandíbula derecha. La región baja izquierda comprende lo que es la cadera izquierda, el muslo izquierdo y la pierna izquierda. Y al revés, la baja derecha, pues todo lo que es del lado derecho. Y la región central, pues corresponde a lo que es el pecho, el abdomen, el cuello, por la parte posterior, la espalda alta y la espalda baja. Y pues recordar entonces que el paciente tiene que referir de estos, por lo menos 4, tienen que estar afectadas 4 regiones de las 5. O sea, puede tener afectado lo que es el hombro izquierdo, al antebrazo derecho, el muslo izquierdo y, por ejemplo, la espalda alta. O solamente tener afectado el muslo derecho, muslo izquierdo, antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Y ya con eso ya cumple, tiene dolor en 4 de las 5 regiones que debería tener.
Y luego está la escala de severidad de los síntomas. Este comprende la parte 1 y la parte 2. En la parte 1 se evalúan 3 síntomas o 3 variables características, como es la fatiga, el sueño no reparador y los síntomas cognitivos. A cada una de estas variables se le da un puntaje del 0 al 3. Entonces, la totalidad máxima de puntos que podemos obtener pues son 9 puntos en la parte 1 del índice de severidad de los síntomas del dolor. Y luego de la segunda parte hay 2 versiones. Está una que es la abreviada, que solamente evalúa también 3 variables, lo que es el dolor de cabeza, los calambres dolorosos en la parte inferior del abdomen y la depresión. Y cada uno de estos variables da un punto. En total, pues tenemos 3 puntos. Entonces, si sumamos los 9 puntos que nos va a dar la parte 1 y los 3 puntos que nos va a dar la parte 2, vamos a tener un total de 12 puntos. Pero también la parte 2 puede estar modificada, como la vamos a ver en la escala ahorita. Bueno, aquí está el índice de gravedad de los síntomas. Como les mencioné, la parte 1 corresponde a la fatiga, el sueño no reparador y a los trastornos cognitivos, y que se clasifica del 0 al 3. 0 es que no ha habido ningún problema, y 3 que el problema ha sido grave e incapacitante. Entonces nos va a dar como máximo 9 puntos. Y ya lo anotamos en la escalita y nos vamos a la parte 2, que puede ser, como se la mencioné anteriormente, la parte abreviada, que solamente era el dolor de cabeza, los calambres y la depresión, y nos daba máximo 3 puntos. O podemos aplicar esta, que es la generalizada, en la que se tienen en cuenta, son 40 síntomas que se le pregunta al paciente si los ha presentado. De esos 40 síntomas, pues ya, por ejemplo, si el paciente nos refiere que solamente tiene 18, pues anotan. Y ya nos vamos a ver que 18 equivale a una puntuación de 2. Y ya pues sumamos. Si en la parte 1 tuvimos 6 puntos y en la parte 2 obtuvimos 2 puntos, pues ya son un total de 8 puntos. Y esto es el índice de severidad de los síntomas. Y bueno, ya luego están los criterios de fibromialgia del 2019. Pues igual tiene que establecerse el diagnóstico de dolor crónico mayor de 3 meses, pero aquí se determinó se clasificó de otra manera las regiones del cuerpo. Se propusieron 9 regiones que comprenden lo que es la cabeza, el brazo izquierdo, el brazo derecho, el pecho, el abdomen, la espalda alta y la espalda baja, la pierna derecha y la pierna izquierda, nada más. Y aquí, para poderse hacer el diagnóstico, pues aparte del dolor crónico, tiene que haber positividad del dolor o referir dolor en 6 de las 9 áreas propuestas. Se asocia a 2 síntomas claves, pero que no otorgan ninguna puntuación. Se asocia a alteraciones del sueño, como habíamos mencionado, que dificultad para conciliar el sueño, que el descanso no era reparador y que había despertares precoces. Y también se asocia a fatiga, incapacidad para realizar actividades de la vida o mental. En la mayoría de artículos que estuve revisando, bueno, también algunos pues son del 2018, 2019, entonces pues casi todos los artículos o las cortes que estudian fibromialgia utilizan los criterios del 2016. También se han encontrado pues características comunes en el del 2019, pero que tampoco dan un puntaje a la disfunción cognitiva, la rigidez musculoesquelética y la sensibilidad ambiental de hipervigilancia que se tiene que buscar en los pacientes. También tenemos que aplicar otros cuestionarios, como es el cuestionario del impacto de la fibromialgia, es un cuestionario español. La primera parte consiste en 11 preguntas que se puntúan del 0 al 3. Se le pregunta al paciente desde actividades básicas de la vida diaria hasta actividades un poquito instrumentadas. Por ejemplo, si es capaz de ir de compras, si es capaz de poner la ropa en la lavadora, preparar comida, lavar los platos, barrer el suelo, hacer las camas, caminar varias calles o caminar una manzana, visitar amigos, trabajar en su jardín,
conducir coche y subir escaleras. 0 es que sí lo puede realizar y 3 es que nunca lo puede realizar. Posteriormente, se realizan otro tipo de preguntas. Por ejemplo, se le refiere que en la semana pasada, ¿cuántos días de la semana se encontró bien? Del 0 al 7. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuántos días de la semana anterior no pudo trabajar o estuvo imposibilitado por los síntomas que presentó? Igual del 0 al 7. Y luego se le pregunta como en grados de dificultad, siendo 0 que no hay problemas y siendo 10 que hay dificultad. Que si cuando el paciente estuvo trabajando, estuvo realizando, en otra parte lo cambia, si no trabaja el paciente, pero realiza algún tipo de actividad en casa, que si cuánto interfirió los síntomas en la actividad para realizar ese tipo de actividad. Entonces, pues del 0, pues no tuvo ningún problema y 10 que sí tuvo dificultad para realizar el trabajo o la actividad que realizaba. También se apuntó cuál es la intensidad del dolor, siendo 0, pues no hay dolor, siendo 10, el dolor más severo. Y luego se le pregunta qué tan cansado se ha sentido en la semana pasada. Se le pregunta también cómo se sintió al levantarse, de muy cansada o descansada. También se le pregunta qué tan rígido ha sentido, 0 siendo que no está rígido y 10 estando muy rígido. También se le pregunta qué tan nerviosa ha sentido, qué tan depresiva o qué tan triste se ha sentido. Cuando se suman todos los puntos, si se encuentran arriba de 70 puntos, se establece que el impacto de la fibromialgia en la vida de este paciente es severa. Un puntaje de 50 es una fibromialgia moderada. Eso es importante porque pues de ahí vamos a partir qué tipo de intervención le vamos a dar a nuestro paciente. Bueno, principios generales del tratamiento. Lo que se busca en ese tipo de patología, pues es mantener una calidad de vida en los pacientes y que tengan una funcionalidad adecuada, tanto física como mental. Lo prioritario aquí es pues las medidas no farmacológicas. Una vez que se optan o que no se responde a medidas no farmacológicas, pues sí, debemos ayudarlos con las medidas farmacológicas. Lo ideal es iniciar con fármacos a dosis mínima e ir escalándolos. Se tiene que reevaluar periódicamente la tolerancia a los fármacos y la efectividad de los mismos, pues también se tiene que buscar cuáles son las expectativas del paciente, qué espera lograr el paciente con las intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. Se tiene que ver el tipo de vida que ya tenía el paciente previamente a presentar la patología. Y pues en sí es un apoyo multidisciplinario. Va desde la educación del paciente, desde terapias psicológicas, terapias físicas, hasta el tratamiento farmacológico que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿qué recomiendan las guías? Más adelante vamos a ver separado lo que es las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas, pero ahorita vamos a ver como las principales recomendaciones. Las recomendaciones con fuerza, es decir, que deben realizarse, pues como les mencioné, el abordaje de la fibromialgia debe hacerse de forma multidisciplinaria. Se debe realizar la escala que les mencioné del impacto de la fibromialgia para valorar el control, del dolor del paciente y qué tanta afección tiene en su vida diaria. De los fármacos que se recomiendan, la mitriptilina puede ser usada, pero con periodos cortos y con dosis también bajas, para mejorar sobre todo el sueño. A los pacientes con fibromialgia también se les recomienda pues, realizar ejercicio aeróbico de moderado a suave. Y pues el comienzo tiene que ser gradual. Y debe ser el ejercicio que el paciente considere adecuado por sus condiciones físicas o por su facilidad, desde natación, trotar, tai chi. Se tiene que supervisar el tipo de ejercicio que realice. El ejercicio por lo menos debe realizarse 2 o 3 veces por semana y debe durar por lo menos 30 minutos. Se recomienda que se realice entrenamiento de la fuerza muscular, ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento. Dentro del aspecto psicológico, pues la terapia cognitivo-conductual a corto plazo es útil para
tratar el miedo, el dolor y la ansiedad. Y bueno, ya las recomendaciones con fuerza B que pueden hacerse, pues aquí se busca otro tipo, en general, pues hay otro tipo de terapias que también pueden llevarse a cabo, educación. Están otros fármacos como la ciclobenzaprina, que es una benzodiazepina que se puede usar también para mejorar el insomnio. También se puede utilizar, se recomienda la pregabalina, la gabapentina. En caso de que no responda el paciente a amitriptilina o bien sea mayor los riesgos con amitriptilina, se puede utilizar la pregabalina. También se recomiendan los inhibidores de serotonina y norepinefrina, como la duloxetina. Ahorita vamos a ver más adelante las dosis. También dentro de la fisioterapia, pues se recomienda el ejercicio, balneoterapia, hidroterapia, biofeedback. También se recomienda ejercicios guiados por terapeuta. Y pues ya también puede hacerse, acudir a sesiones de hipnoterapia. Lo que está con una fuerza C, es decir, que no hay suficiente evidencia que lo respalde como tal, pues se puede hacer como la gabapentina, el paracetamol, los AINES, la acupuntura, la punción en puntos de gatillo, la estimulación transcraneal, la magnetoterapia, los quiroprácticos, el masaje terapéutico, la homeopatía, la escritura terapéutica, pues son cosas que en sí no han aportado beneficio ni hay evidencia a su favor. Intervenciones no farmacológicas. Bueno, se ha visto, pues, se puede recomendar, no quiere decir que se deba hacer 100%, es con una evidencia de pues, la acupuntura. Sesiones de 20 a 30 minutos, pueden ser de 6 a 25 sesiones o de 3 a 13 semanas, pero pues la evidencia es B. La terapia conductivo-conductual, de 2 a 48 meses, con una evidencia C. El ejercicio aeróbico sí está recomendado con una evidencia A, que es como el caminar, el trotar, el correr, por lo menos de 20 a 30 minutos al día, 2 o 3 veces por semana. Y para que esto haya efecto, pues tiene que durar por lo menos de correr todo un mes o 2 meses y ya voy a estar bien. Pues no, o sea, esto no es de un rato para otro. Se tiene que hacer prácticamente un hábito. La hidroterapia, pues la estimulación con agua caliente, de 5 a 32 semanas, también unos 240 minutos por sesión. Puede ser una sesión o 2 sesiones por semana, pero también tiene una evidencia C. El masaje, que tiene como evidencia B, pues de 25 a 90 minutos por sesión, de 4 a 40 sesiones en total el tratamiento de una a 24 semanas. Pero pues un masaje no le cae mal a nadie, entonces está bien. Otras actividades con movimientos meditativos, pues como es el yoga, el tai chi, de 8 a 24 sesiones, que corresponde de 4 a 12 semanas. Y el yoga sí está como con una evidencia todavía más alta, con una evidencia B. El mindfulness, que es como un tipo de terapia en el que el paciente va a centrar toda su atención en sí mismo, va a como autoevaluarse a sí mismo sin sentir culpa ni remordimiento. Es como una autorreflexión pues de su vida. Una sesión por semana que dure de 2 a 3 horas, por lo menos por 10 semanas, una evidencia C. Y pues ya la terapia multicomponente, desde realizar el ejercicio aeróbico, la hidroterapia, los masajes, el tai chi, la relajación. Y bueno, las intervenciones farmacológicas. Pues aquí más que nada tenemos que ver qué es lo que está afectando más a nuestro paciente. Si es el dolor, si es los trastornos de ansiedad o depresión, si es la fatiga o si son los trastornos del sueño. Para en base a esto, otorgar el tratamiento que consideremos el adecuado.
Por ejemplo, pues si queremos, y también, bueno, recalcar que cualquier fármaco que se vaya a dar para control del dolor, el dolor no va a desaparecer en estos pacientes, tenemos que dejarles muy claro. O sea, que con los fármacos vamos a conseguir por lo menos una disminución del dolor del 30 al 50%, pero él tiene que saber compensar el otro 50%, ya sea realizando actividades físicas, con natación, con masaje o con, pues, con terapia mental. Tener en cuenta que no se le va a quitar el dolor y que tiene que aprender a trabajar con él, a convivir con él, que va a ser parte de su vida. Este, por ejemplo, si el paciente refiere trastornos del sueño, pues le recomendamos amitriptilina. Recalcar que el tratamiento tiene que ser de 8 a 24 semanas. Se empieza con dosis bajitas de 10 miligramos o 25 miligramos y se va escalando hasta 50 miligramos. Si el paciente refiere lo que lo aqueja más es, por ejemplo, el dolor, le podemos indicar pregabalina, dosis de 150 a 600 miligramos. Se ha visto buena respuesta con dosis de 425 miligramos aproximadamente. El tiempo de duración pues es un poquito corto, de 8 a 14 semanas. También si el paciente se queja de ansiedad, de trastorno de ansiedad y depresión, y aparte dolor, pues le podemos dar duloxetina. La dosis inicial puede ser de 20 a 60 miligramos y irle escalando por un periodo de 8 a 24 semanas. En otros casos, cuando el paciente solamente refiere a dolor, pero no sea tan incapacitante y no tenga otro trastorno del sueño, fatiga, podemos darle tramadol con paracetamol durante 3 meses. Y pues aquí, cuando el paciente también refiere, por ejemplo, trastornos de sueño, le podemos dar ciclobenzaprina, que es como una benzodiazepina, de 2 a 24 semanas, con dosis iniciales de 10 y escalando hasta 40 miligramos. Y pues aquí ya podemos ver más o menos los precios, pues sí están algo caritos, pero afortunadamente el tratamiento no se busca que sea de por vida, sino es, digamos, 2, 3 meses, 4, e irlo retirando. Nada más que recalcar, si dentro de esto se descubre que el paciente tiene un trastorno de depresión o de ansiedad, pues recordar que el tratamiento tiene que ser por más tiempo, no lo podemos quitar. Por eso posteriormente vamos a ver qué criterios de referencia al paciente a otras especialidades. Y pues aquí están los medicamentos nada más con los efectos adversos. Pues ya los habíamos visto cuando hablamos un poquito de antidepresivos, que va desde del mareo, la somnolencia, la sedación, la boca seca, que la mayoría de los antidepresivos pues interfieren con la función sexual, que aumentan de peso, que generan también trastornos de la motilidad intestinal. Y por eso mencioné al principio que tenemos que estar reevaluando a nuestro paciente para ver qué efectos adversos tiene con los fármacos. Y pues aquí está igual de las mismas de las guías. Otra guía que también está en las recomendaciones con nivel de evidencia A, como ya vimos, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fortalecimiento, la terapia conductivo-conductual, la terapia multicomponente y pues un poquito de acupuntura y hidroterapia, sí se recomiendan. Aunque sí tienen un nivel de evidencia A, pero la fuerza de recomendación es débil. Lo que sí, así como tal, el ejercicio aeróbico tiene una fuerza de recomendación muy alta y un nivel de evidencia alto. O sea, eso no lo debemos dejar de lado. El ejercicio sí está 100% recomendado. Ya si no le queremos ofrecer a nuestro paciente acupuntura, está bien, o sea, no es la primera opción. La terapia farmacológica, pues como ya vimos, los fármacos de primera opción que podemos usar, la amitriptilina, la duloxetina o el milnacipran, que también es otro inhibidor de recaptación de serotonina en específico, y el tramadol, la pregabalina y la ciclobenzaprina. Y pues aquí está un resumencito, igual más o menos de lo que ya vimos, que se tiene que hacer una historia completa y física del paciente, se tiene que establecer con los criterios el diagnóstico de fibromialgia, y si se descarta por criterio se tiene que pedir, o si no se tiene claro y se tienen dudas, porque puede tener fibromialgia y puede tener otras enfermedades reumatológicas, entonces pues podemos pedir exámenes de laboratorio, exámenes, radiografías, o referir al reumatólogo en dado caso de que no nos sintamos, creamos que es necesario que lo vea el reumatólogo.
También se tiene que, una vez que es el diagnóstico de fibromialgia, pues se tiene que educar al paciente, primero que nada, explicarle qué es su enfermedad, comentarle que no, que el dolor va a ser algo con lo que tiene que vivir, o con la fatiga en dado caso, que tiene que aprender a controlarlo, que tiene que evitar las situaciones que le generen estrés, y de esa manera va a estar más controlado y va a tener una mejor calidad de vida. Pues recomendarle lo que es primero las medidas no farmacológicas, como la actividad, el ejercicio físico, combinado con otras actividades como es el yoga, la meditación, la hidroterapia. Y ya posteriormente se tiene que hacer una revaloración del paciente. Si el paciente aún persiste a pesar de las medidas farmacológicas, persiste con dolor, con fatiga, con trastorno del sueño, pues ya se tiene que ver terapias psicológicas como tal encaminadas como una terapia conductivo-conductual a tratar los trastornos de ansiedad, depresión. Y se tiene que, en todo caso, también se tiene que referir al psiquiatra si lo consideramos necesario. Si hay trastornos, si el dolor es severo, incapacitante, y el trastorno del sueño, pues se tiene que indicar ya como tal fármacos, los que ya vimos ahorita. Y pues si este tipo de patología genera una incapacidad severa, tanto que interfiere hasta con las actividades, con la misma calidad de vida, pues se tiene que hacer un programa de rehabilitación multimodal, tanto no farmacológico como farmacológico. Y bueno, aquí vienen otras condiciones médicas que pueden simular fibromialgia o que pueden estar superpuestas con fibromialgia, como son la artritis reumatoide. Nada más, pues aquí vamos a tener en cuenta que el dolor va a ser en las articulaciones, que va a haber inflamación de las articulaciones, y pues ya vamos a ver el factor reumatoide elevado, va a haber evidencia en las radiografías de erosión articular. Igual otras patologías como el lupus eritematoso, la osteoartritis poliarticular, la polimialgia reumática, por ejemplo, que la vamos a ver más la siguiente semana, que se caracteriza, sobre todo que se da más en adultos mayores, que hay dolor en caderas y en hombros proximales. En estos pacientes, pues se puede haber puede haber incremento de la BCG, algo que no vamos a encontrar como tal en la fibromialgia. También hacer diagnóstico con poliomielitis o dermatomiopatías, con espondiloartrosis, con osteomalacia, con enfermedad de Lyme, por eso era importante pedir los niveles de TSH, ya que inicialmente pues sí se pueden confundir con el hipotiroidismo, que te genera la fatiga, te genera trastornos de la motilidad gástrica, te genera el enlentecimiento, alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración. Entonces, pues sí, inicialmente, hasta trastorno del sueño, trastornos del ánimo. Entonces, pues sí, el hipotiroidismo inicialmente puede hasta simular un fibromialgia. Entonces, se pide niveles de TSH, pues ya, se descarta o se corrobora el hipertiroidismo. También síndrome de apnea obstructiva del sueño, la hepatitis C, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison, la esclerosis múltiple y las neuropatías. ¿Cuándo debemos referir a otras especialidades? Bueno, por ejemplo, ¿cuándo tenemos que referir a reumatología? Cuando sospechemos que el paciente está cursando con otro problema inflamatorio autoinmune, que sospechemos que tenga artritis, lupus, esclerodermia, Sjögren, homeopatías. Cuando el paciente, cuando nosotros tengamos dudas en el proceso diagnóstico y el seguimiento, o cuando creamos que es necesario que el reumatólogo haga ajustes en el medicamento, o que el paciente tenga otras patologías reumatológicas ya diagnosticadas. ¿Cuándo debemos enviar a psiquiatría? Pues cuando se diagnostica una enfermedad depresiva grave, ya sea porque el paciente ya la presentaba antes y se agravó con la fibromialgia, o bien porque se presentó durante el diagnóstico de fibromialgia. Cuando pues el paciente no pueda responder a los fármacos o a las terapias de primera línea que les dimos para el tratamiento de la fibromialgia, y consideramos que requiere valoración por psiquiatría. ¿Cuándo referir a rehabilitación? Cuando el paciente esté cursando con otras patologías concomitantes, por ejemplo, una osteoartritis, aparte de la fibromialgia, y que veamos que es susceptible de mejorar con rehabilitación o fisioterapia. Y pues, ¿cuándo referir a gastroenterología o ginecología?
Por ejemplo, aquellos pacientes que cursen con síndrome de intestino irritable, que cursen con síndrome de enfermedad pélvica inflamatoria, ya que estas patologías pueden estar solapadas con la fibromialgia. Y bueno, esa fue la bibliografía que utilicé y ya es todo. Gracias. ¿Alguna duda? Bien, Lolita, muchas gracias. Gracias, Lolita. A ver, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿Cómo vio mi doc? El doctor Lascano ya se fue. ¿Cómo? ¿Ya se fue las canitas? Sí, Sí, hoy es martes, hoy no le toca con los de pregrado. sí, dijo que Está bien. ¿Alguien que quiera preguntar o comentar algo, muchachos? Todo está perfecto. Pues yo creo que de cuanto a la práctica en la consulta, sí nos he enviado como unas 2, 3 a clínica en dolor. Obviamente yo teníamos que pedir todos los estudios. Sí, nada más es como que, como dice Lolita, que tenemos que descartar como digamos, lo orgánico en cuanto a otras causas, pero sí es difícil el diagnóstico porque, pues, como que el saber bien, o sea, conocer al paciente lo suficiente para decir, no, es que va más por algo, otra cuestión, no sé, a lo mejor una cuestión de presión, mil cosas más que pueda tener. Y para llegar bien a ese diagnóstico, yo digo que es difícil y pues al menos con nosotros, digo, me han tocado como 1 o 2, no es mucho. Entonces sí es como que tener esa agudeza para el diagnóstico es difícil. Y pues luego con esto que nadie está llevando, porque no, a mí me regresan 1 o 2 pacientes, las 2 me las regresan porque no había el doctor, ¿no? Entonces digo, es como más complicado, ¿no? Pero pues sí, es como que me gustó la clase en cuanto a eso de que los criterios, que tratar de hacerlo nos da más herramientas para hacer el diagnóstico, pero sí es como que la experiencia sí es, al menos al personal, sí se me hace difícil llegar a ese diagnóstico. Okay. ¿De los demás? Pues yo solo comentar, por ahí Lolita mencionaba acerca de la gabapentina, que no había como tal una evidencia acerca de la eficacia o de su uso. Sí hay, bueno, por ahí encontré en uno de los artículos que sí se ha documentado que hay una mejoría del 30%, sin embargo la gabapentina pues no está autorizada no está autorizada por la FDA para el tratamiento de la fibromialgia, únicamente la pregabalina, y de ahí pues los antidepresivos, que son los que se podrían utilizar. Entonces nada más eso, o sea, sí hay como tal, pues, porque es la que más llegamos a utilizar, la gabapentina, por disponibilidad institucional, pero pues sí, hasta eso sí hay evidencia de que sí mejora hasta en un 30% los síntomas de los pacientes, aunque no está autorizada como tal para el tratamiento específico de la fibromialgia. Okay. Bueno, y recordar que no todos los pacientes toleran la pregabalina. Que de la pregabalina y la gabapentina, primero la pregabalina da más efectos que la gaba. Y a veces optamos por las otras opciones terapéuticas y no siempre tienen el beneficio que uno quisiera, que uno espera. Que yo creo que es de lo más frustrante que tenemos, además de la dificultad en el diagnóstico, sobre todo al inicio. Incluso aplicando las diferentes estrategias diagnósticas, siempre nos vamos a quedar con algo de duda. Como no hay ninguna prueba fehaciente, más que es por descarte, entonces hacemos lo que le llamamos la prueba terapéutica. Y en la prueba terapéutica, como ya lo mencionó Lolita, algo que tenemos que tener también bien claro es de que pues tampoco es algo resolutivo, no se le va a quitar al 100% el malestar. Y eso luego no les agrada mucho, doctor. Entonces, ¿para qué me lo tomo? Si me va a quitar un 30, mejor me lo aguanto.
y luego le damos el tratamiento, doctor, estoy bien mareado, doctor, parezco borrachito, doctor, no sé qué. Y es conflictivo, y además de que ya per se hay un trastorno del ánimo, con esto se pueden llegar a sentir peor cuando no lo entienden. Aquí yo les sugeriría siempre mantener mucha comunicación con los pacientes y además de sugerirle que es muy importante todas las medidas no farmacológicas, concientizarlos mucho a que el beneficio lo van a obtener haciendo todo de manera integrada y que tienen que esperarse con el fármaco cuando menos el mes y medio aumentado, ¿no? Porque si le dicen, espérese tantito, con eso va a sentir mejor, a la semana o 15 días lo abandonan porque en vez de mejor se sienten peor. Traten de usar las presentaciones que tenemos ahora de la pregabalina con dosis ascendente para tratar de disminuir los efectos adversos. Sabemos que lo más común es que le demos de 75 o 150, pero ustedes le entran con eso de golpe a una persona, y 2 de cada 3 les va a hacer algún adverso y con muchas posibilidades de que lo abandonen. Luego, no sé, yo estuve atento a toda la presentación, pero no entendí bien sobre qué sugerencias se dan en relación a hacer una terapia combinada. No me refiero a medidas no farmacológicas, sino farmacológicas, y que den al mismo tiempo algún antineurítico o neuromodulador, antiepiléptico, como le quieran llamar, junto con el antidepresivo. Y luego también cómo iniciar el antidepresivo, porque el que más se sugiere, que es la duloxetina, también tiene sus bemoles, también tiene sus adversos. Ahí, ¿cómo lo explican, Lolita? ¿Qué les dicen? Se refiere a farmacológica, fármacos combinar, por ejemplo, si tiene trastornos del ánimo y trastorno y dolor. Ajá. Pero específicamente, no analgésicos, sino el antidepresivo y la pregabalina, por ejemplo. En la mayoría de artículos que estuve revisando no vi como tal combinaciones, pero sí hacían referencia a que se debe dar tanto para las quejas que refiere al paciente. Si refería, entonces quiero pensar que sí se pueden dar que sí se puede hacer combinación de las terapias, porque dice que se tiene que tratar los síntomas que refiere al paciente. En las guías recomendaba eso, entonces pues sí. Pero no decía como tal la combinación pregabalina con duloxetina, no. ¿Y se inician al mismo tiempo? ¿Inicias uno primero, luego el otro? Yo ahorita les voy a comentar de mi experiencia en general, porque yo eso nunca lo he leído realmente. Si se fijan, siempre como que va por delante la pregabalina y luego si documentas la depresión, perdón, hay que dar el antidepresivo. Y los analgésicos, ¿no? Luego imagínense una persona susceptible que esté tomando duloxetina, pregabalina y tramadol. Imagínense qué le vamos a dar, qué le vamos a ocasionar a ese pacientito si se los damos los 3 al mismo tiempo y en dosis estándar. Digo porque lo he visto, lo he visto. Es más común de lo que uno espera en la medicina privada. En la medicina institucional habitualmente esos casos nunca nos llegan. Por varias razones. Una, por la diversificación de la especialización. Y entonces pues, se van directo con otras especialidades. Si lo ven medio depre, pues lo mandan a psiquiatría. Y si lo ven medio adolorido, lo mandan a reuma o a trauma, que también es bien frecuente que vayan a trauma, ¿no? Pero en la medicina privada es muy común que lleguen con nosotros. ¿Qué opinan? No se queden callados. Pues lo que comentan es lo que dice Lolita, que individualizar, dependiendo de cuáles sean los principales síntomas. En alguna bibliografía sí mencionan que primero son los antidepresivos y que posteriormente si hay falla hacia los tricíclicos o a los duales, pues se le tendría que, se podría hacer el intentar con los anticonvulsivantes, bueno, con la gabapentina o pregabalina. Pero pues ya en otras sí coinciden más de que es dependiendo de la sintomatología del paciente. Si es únicamente el dolor, pues se puede utilizar con analgésicos y a lo mejor con un anticonvulsivante o neuromodulador,
pero si también es importante los trastornos del sueño y trastornos del ánimo, pues iniciar con un antidepresivo. Muy bien, por ahí Roger comentó algunas cosas en el chat, no sé si ya las vieron, Sí. que es importante que revisen precisamente esas interacciones mentales que les estaba yo comentando. Entonces, bueno, la fibromialgia, les digo, es como la gripe, ¿no? La gripe, ay, deme algo para la gripe, pues puros sintomáticos, ¿no? Para la fibromialgia, pues igual. Y mucha educación y mucho aprendizaje y va a ser una estira y afloja y desafortunadamente es a largo plazo, ¿no? La mayoría de las personas se acostumbran, pero después de un tiempo de haberlo sufrido. Ya entonces en la práctica diaria hay que hacer ser muy cautos, sobre todo con la prescripción, mandarlos a hacer alguna actividad física, que ya lo mencionó Lolita. Les decía yo, pues hemos platicado a veces la papachoterapia, que es muy buena en México. Y tener cuidado con los fármacos cuando se vayan a ocupar. Nunca inicien al mismo tiempo los 2 o 3 fármacos. Váyanse lentamente uno por uno y procuren siempre ir a la dosis creciente para que alcancen la dosis terapéutica con la menor cantidad de síntomas. Siempre espérense. Yo de menos me espero 15 días, pero lo ideal es que se esperaran hasta llegar a la dosis terapéutica que quieren alcanzar antes de agregar el segundo o el tercer fármaco, para que vigilen las interacciones. Afortunadamente es más en personas jóvenes, pero también hay adultos mayores que la llegan a presentar. ¿Por qué? Porque los adultos jóvenes pues habitualmente no tienen comorbilidad, entonces no tenemos que estar vigilando las otras interacciones. Pero estoy seguro que les tocará más de una vez afuera y tener que estar padeciendo con que el paciente no se mejora y no se mejora, y llamadas y mensajes, y ustedes tratando de hacerle entender que no se le va a quitar, y pues más de uno se van frustrados porque no sienten alivio. Pero ustedes tranquilos que mientras hagamos lo mejor posible, pues hacer siempre lo mejor que se pueda para el paciente. Bueno, muy bien. Pues si no hay otro comentario, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Bye.